Bienvenidos al anuario 2020 de ABC Cardinal 7:30 AM. Estamos aquí en la redacción de ABC Color, ya trabajando en las últimas ediciones de este complicado 2020. Un año muy difícil en todos los ámbitos, más allá de la parte específicamente sanitaria, sobre todo en el área económica, donde han sufrido muchísimo las empresas, los trabajadores, se han perdido decenas o cientos de miles de puestos de trabajo, se han reducido los ingresos, y también en el área macroeconómica, donde se ha disparado el déficit fiscal, donde se desbordó el endeudamiento sin que ello se haya redundado necesariamente en una mejor infraestructura para mejorar nuestro potencial de crecimiento en el futuro. Pero esas son las circunstancias que nos han tocado vivir, las hemos enfrentado como sociedad, y nosotros, déjenme también hacer una mención a los periodistas que han trabajado en la primera línea de fuego. Yo estoy muy orgulloso del trabajo de nuestros compañeros y también de los colegas de otros medios que hemos, creo, estado a la altura de las circunstancias y esperamos seguir haciéndolo de esa manera. Así que así encararemos el nuevo año para que sea mejor para todos. La Operación Cicatriz se selló en plena pandemia y permitió formar una bancada única en la Cámara de Diputados con 43 votos colorados para evitar el juicio político a Mario Abdo Benítez y al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, hasta el 2023, y para aprobar proyectos y préstamos que interesen al gobierno y, por supuesto, a Honor Colorado. Son 10 las principales consecuencias de la Operación Cicatriz. La primera, interpelaciones que no prosperaron. Varios ministros del gobierno fueron salvados gracias a la Operación Cicatriz. Ellos son el ministro de Educación y Cultura, Eduardo Peta, el exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dani Durán, el ministro de Cultura, Rubén Capdevila, la ministra del Trabajo, Carla Basigalupo, y el viceministro de Transporte, Pedro Britos. La segunda, se rechazó el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñones, en la sesión del 27 de mayo del 2020. La tercera, el presupuesto general de gastos de la Nación para el 2021 fue aprobado con algunos ajustes, según la versión que solicitó el Poder Ejecutivo. La cuarta, el 22 de julio, Abdo y Cartes se reunieron con gobernadores, ocasión en que se acordó la extensión del mandato de Pedro Alián hasta el 2022 y se realizó una redistribución de cargos dentro del Comité Ejecutivo de la ANR. El 29 de julio, el Comité Ejecutivo de la ANR, que antes era dominado por Honor Colorado, cedió varios cargos al Movimiento Colorado Añetete, como el articulador de la Operación Cicatriz, José Alderete, quien fue electo vicepresidente primero, y Luis Castiglioni, quien fue electo vicepresidente segundo de la ANR. Si bien las conversaciones entre cartistas y abdistas se retomaron después del fallido juicio político de agosto de 2019, la denominada Operación Cicatriz se podría decir que inició el 8 de febrero del 2020, día después que se decomisaran 40 millones de cajetillas de cigarrillos producidas por Tabesa, una empresa del expresidente de la República, Horacio Cartes. Ya para el 19 de agosto, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pisoteó sus discursos y violó la Constitución Nacional al inscribir, junto a Horacio Cartes, el movimiento Concordia Colorada. Esto con mira a inscribir candidaturas de consenso para las elecciones municipales del 2021. El 11 de septiembre, Abdo y Cartes sellaron públicamente la Operación Cicatriz en el acto de la ANR de aniversario. Para el 12 de noviembre, la Operación Cicatriz produjo cambios en el gabinete del presidente Mario Abdo Benítez. Liz Kramer dejó el Ministerio de Industria y Comercio y fue al Consejo de Itaipú.
El senador Luis Castiglioni asumió como ministro de Industria y Comercio. Todo esto para que el senador suplente Arnaldo Franco del cartismo pueda volver a la Cámara Alta. El 14 de noviembre, una convención de la ANR oficializó la extensión del mandato del presidente del Partido Colorado, Pedro Aliana, hasta el 2022. La Cámara de Diputados preparó el terreno y aprovechó la pandemia para blanquear a varios intendentes, muchos de ellos con dudosa reputación y con causas en la justicia. A la par, el Congreso creó 5 nuevos distritos que servirán como feudos políticos, muchos de ellos para captar recursos del FONACIDE y de los royalties. Sin embargo, esta actitud corporativa no tuvieron con la diputada Celeste Amarilla, quien fue suspendida por 60 días sin goce de dieta. Al menos 60 están acá con dinero sucio. La diputada Celeste Amarilla fue suspendida porque tocó un tema sensible, el narcotráfico. Cartistas, abdistas y el liberal Edgar Ortiz violentaron el artículo 191 de la Constitución Nacional que habla de la inmunidad de opinión que tienen los parlamentarios. No prospera y continúa la sanción a la diputada Celeste Amarilla. Como todas las instituciones del país, el Congreso se vio afectado por la pandemia del COVID-19 y las sesiones a partir de abril pasaron a ser virtuales. Esto modificó un poco las costumbres, siguieron habiendo debates, pero desde las pantallas el único que quedaba en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados eran los respectivos presidentes. Se podría decir que la pandemia de COVID-19 se cobró una víctima política, la senadora María Eugenia Bajac del PLRA, que perdió el cargo, perdió su investidura por un episodio vinculado con esta pandemia. Ella viajó en pleno auge de la pandemia a Perú, donde estuvo en contacto con muchas personas, un país muy afectado por la pandemia, y resultó contagiada. Sin embargo, no guardó las medidas sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud y al retornar a Asunción participó de una sesión extraordinaria del Senado donde estuvo en contacto con sus colegas, con funcionarios. Esto fue advertido por el mismo ministro de Salud, Julio Mazzoleni, que lo denunció ante el entonces presidente del Senado, Blas Llano, que inmediatamente tomó medidas, convocó a una sesión extraordinaria para analizar la situación de la senadora que finalmente fue destituida, dejó el cargo transformándose en la 6ª legisladora entre legisladores y legisladores que perdieron el cargo durante este periodo legislativo. La senadora María Eugenia Bajac recurrió a la Corte, pero esto no le resultó. La Corte Suprema de Justicia rechazó in limine el reclamo que ella hizo para retornar a su banca. En una sorpresiva jugada política, el senador Óscar Rubén Salomón, de Colorado Añeteté, resultó electo presidente del Senado en una sesión extraordinaria que se realizó el 4 de junio pasado. Óscar Salomón prescindió del respaldo político del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el líder de Colorado Añeteté, y también del respaldo del expresidente de la República, Horacio Cartes, líder de Honor Colorado. El ahora presidente del Senado logró los votos de senadores de la oposición y de su partido para tener el respaldo que lo convirtió en presidente hasta el 30 de junio del año próximo. La jugada política reveló el poco liderazgo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, entre sus propios senadores, y también reveló que hay algunos senadores colorados que no quieren estar bajo la égida del expresidente de la República, Horacio Cartes. El municipio capitalino es uno de los poderes más codiciados en el país y este año se vio marcado por la gestión de Óscar Rodríguez, el actual intendente,
Pero ¿quién es Rodríguez? Él fue un concejal bastante reservado y callado durante todo su periodo, 4 años para ser exactos. Luego, cuando Hugo Ramírez pasó al Congreso, lo nombró a él prácticamente a dedo como presidente de la Junta Municipal de Asunción, y es ahí que empieza la codicia por el poder en Asunción. En diciembre de 2019, Mario Ferreiro renuncia a su cargo tras graves acusaciones ante su gestión. Óscar Rodríguez traiciona al Partido Colorado y con el voto de la oposición logra estar en la silla del Ejecutivo Municipal. En enero de 2020 comienza su trabajo, anuncia la desvinculación de más de 400 funcionarios. Sin embargo, la lista nunca se dio a conocer. Ya en abril del 2020 se anuncia que la municipalidad está en saldo rojo debido a la pandemia y la baja recaudación. Sin embargo, en los meses siguientes no se ve a una gestión austera. En julio de 2020 se encuentra una de las decisiones políticas más importantes de Óscar Rodríguez y es la rescisión del contrato con TX Panamá, la empresa que tenía la consultoría del Servicio de Gestión Catastral y Tributario de Asunción, decisión que fue bastante aplaudida por la ciudadanía asuncena. En octubre de 2020 se desata una crisis política en el municipio capitalino debido a que se presentan varias denuncias. La primera habla de la imputación a Óscar Rodríguez, a 11 concejales y al ex jefe comunal Mario Ferreiro. Todos estarían implicados en supuestamente una falsificación de documentos que habrían beneficiado a la empresa EMPO LTDA. Luego de esto, a fin de mes, la Contraloría General de la República presenta una denuncia en la que afirma que sucedió un daño patrimonial millonario en la Junta y en la Intendencia de Asunción. Ante esto, Óscar Rodríguez demuestra un carácter bastante temperamental porque anuncia la candidatura suya a 2021 como intendente, buscando ya el recuto. Pese a tener un año bastante difícil, la comuna de Asunción decide hacer 2 préstamos de 200.000 millones de guaraníes para pago de salarios. Sumado a esto, en noviembre aprueban además un aumento salarial de más de 2.000 millones de guaraníes para funcionarios, muchos de ellos planilleros. Terminamos el año y vemos al intendente recorrer varios despachos de congresistas y otras autoridades, buscando tal vez el apoyo de estos y un posible blanqueamiento, ya que se ve que incluso podría tener una segunda imputación antes de que termine este año. La carrera por el poder en Asunción está más candente que nunca y mientras surgen candidatos que buscan la bendición del presidente Mario Abdo Benítez o de Horacio Cartes, se mantienen las conversaciones entre autoridades y aparecen los trapos sucios. Esta es la lucha por quien gane el voto ciudadano en el 2021. Nuestro país veía lejano y hasta incluso irreal que el virus que estaba afectando a la población en China podría expandirse alrededor del mundo. Es así que el 7 de marzo se daba a conocer el primer caso de una persona infectada, un paraguayo proveniente del Ecuador, y esto daba inicio al estilo de vida que íbamos a empezar a llevar, uno drástico, perdiendo la libertad. Son medidas drásticas que no tienen ningún protocolo por ser seguramente la primera vez que se van a tomar. Hemos preparado una resolución que establece la suspensión de eventos públicos o privados de concurrencia masiva. También actividades en lugares cerrados como por ejemplo cine, teatros, convenciones. Finalmente, la suspensión de actividades educativas
en todos los niveles. Calles vacías, movimiento nocturno nulo, comercios cerrados. ¿Quién diría que el mundo pararía casi por completo a consecuencia de un virus en pleno siglo XXI? Damos un salto hasta el 20 de marzo, fecha en la que se daba a conocer el primer fallecimiento de un médico que, ejerciendo su deber, se contagió con COVID a raíz del tratamiento al primer caso de la persona que provino de Ecuador y, en consecuencia, pasábamos a un nivel superior, una cuarentena estricta que nos restringiría de la vida social a la que estábamos acostumbrados. Meses después se daba inicio a una cuarentena inteligente que de forma gradual ayudaba a reactivar a sectores de la economía, más adelante a los comercios pequeños y actividades deportivas aisladas. Volvíamos a salir a las calles y comenzábamos a palpitar los encuentros de fútbol pero sin público. La movida nocturna volvió, pero con restricciones horarias y de protocolo. El modo de vivir cambió. El 15 de octubre volvimos a abrir la frontera con la apertura del Puente de la Amistad para los vecinos brasileños y muy pronto le seguirían los demás pasos fronterizos con Brasil. Los aeropuertos volvieron a operar con protocolo sanitario. En todo este tiempo, el personal de salud desempeñó su labor en medio de precariedades, como la falta de insumos o el sistema de terapia colapsado. Llegaron a picos de infección por falta de protección, por falta de apoyo. Ante la suspensión de clases presenciales, el MEC se ufana de haber llegado con un sistema virtual a un 90% de 1.500.000 estudiantes de escuelas y colegios oficiales y al 10% restante con folletos. Pero la verdad es que si bien mayormente se utilizó tecnología para que los maestros lleguen con las tareas a sus alumnos, el proceso no fue virtual, ya que para hacer los ejercicios, los alumnos debieron imprimirlos o copiarlos, como siempre, en el viejo cuaderno. Testimonios recogidos de directores, docentes, padres y estudiantes de distintos ciclos hablan del importante esfuerzo que demandó llegar con las tareas y que los estudiantes las desarrollen. Sin embargo, coinciden en que no hubo aprendizaje. Aseguran que los alumnos copiaron, pero no aprendieron. Organismos como UNICEF advirtieron de la ampliación de las desigualdades sociales con la educación virtual e instaron a volver a clases presenciales lo antes posible. Y precisamente esa es la intención del MEC. ¿Y qué les parece si escuchamos a los protagonistas, los niños, que nos cuentan en este material cómo les fue este año y qué esperan para el 2021? No fueron difíciles, pero sí un poco. Ambos, fácil y difícil. Muy bien. Más o menos. Pues fue fácil porque mis padres me ayudaron. Pues para mí fue fácil, por el apoyo de mis padres y de mi profesora. No me gustó ninguna, porque a mí me gusta estudiar en la escuela, no en casa. Nos veíamos todos. Y que nos podamos ver por Zoom. A mi compañero y al recreo. Ver a mis compañeros. Estar con todos mis compañeros, aprender personalmente. Le extraño a mis compañeros, a mis compañeras. Igual que ahora. Lavarse las manos y ponerse jabón limpio. Con tapabocas y muy cargadas. Y que al fin vamos a poder vernos. Chao. Adiós.
Sin la multitud de años anteriores, la fiesta de la Virgen de Caacupé fue totalmente atípica este año. La situación se veía venir luego de los acontecimientos que se sucedieron por la pandemia, que obligó al gobierno a decretar la fase 0 y al confinamiento de toda la ciudadanía. Por ejemplo, los primeros actos en suspenderse, o mejor dicho, reprogramarse, fueron la Semana Santa, que en vez de ser actos multitudinarios, se limitaron a ser actos virtuales. El 7 de diciembre fue un día histórico para el Paraguay. Caacupé no tenía gente, contrariamente a años anteriores en que se llenaba de fieles a la espera de la fiesta principal del Día de la Virgen el 8 de diciembre. Un momento histórico constituyó la caminata que realizó el obispo Ricardo Valenzuela desde uno de los extremos de la plaza hasta el santuario. En el trayecto no había ninguna persona, lo que en años anteriores era un mar de gente. En la esperanza de que el 2021 la pandemia pase y que nuevamente Caacupé sea el punto de convergencia de los miles de paraguayos. La mañana del 4 de marzo nuestro país recibía al astro mundial en el fútbol Ronaldinho Gaúcho. El ex astro mundial llegaba a Paraguay para jornadas benéficas, pero sorprendentemente esa noche era detenido por utilizar documentos falsos. 3 días después, la justicia daba otra noticia más sorprendente. Ronaldinho debía quedar preso en nuestro país y este iba a ser su lugar de reclusión. Esta es la celda del cuartel policial de la agrupación especializada, donde el astro del fútbol, Ronaldinho Gaúcho, pasó sus primeros 32 días de reclusión en Paraguay. Aquí, él era un preso más. Este es el campo de juego en el cual Ronaldinho Gaúcho deleitó a sus compañeros de prisión. Fueron largos días en los cuales ayudó a sus compañeros a superar ese difícil momento de trance, de estar alejado de sus familiares y sobre todo para Ronaldinho, de su país. Fueron semanas de incertidumbre para Ronaldinho y su hermano, que permanecieron recluidos en el sector cuadrilátero de la agrupación especializada, un área que fue construida incluso antes de la Guerra del Chaco. El 7 de abril ambos recuperarían su libertad, al menos parcialmente, cuando pasaron a guardar arresto domiciliario en el céntrico Hotel Palmaroga. Finalmente, el 24 de agosto ambos quedaron libres y volvieron a Brasil. ¡Una foto! ¡Toma! La cárcel de Tacumbú, la penitenciaría nacional emblema de nuestro país, llegó a tener un total de 3.000 internos este 2020. Sin embargo, esa cifra se fue diluyendo, sobre todo porque se obligó al cierre de este reclusorio a causa de la pandemia de COVID-19. Y por si no fuera poco, el año pasado, con una masacre en la cárcel de San Pedro, en este 2020 el sistema penitenciario paraguayo también atravesó momentos críticos. 19 de enero de este año 2020, una fuga masiva en la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero, la segunda más grande en la historia del Paraguay. Y por si fuera poco, aquí en Tacumbú, el principal establecimiento penitenciario del país, un director que terminó preso por meter un arma de fuego al penal, y un laboratorio de procesamiento de drogas descubierto en pleno corazón del penal. El sistema penitenciario colapsado y además con un problema recurrente, la guerra aún activa entre el primer comando de la capital y el clan Rotela.
El 15 de abril pasado desapareció una niña de 7 años de la propiedad de Monte Pacará, en Boscada, departamento de Cordillera. Este caso dio pie a una de las investigaciones más complicadas para la policía y la Fiscalía de Paraguay. Tanto la madre como el padrastro fueron imputados primeramente por abandono y violación del deber de cuidado. Sin embargo, más adelante el padrastro de nacionalidad alemana fue imputado también por pornografía infantil. El caso de la niña de Emboscada hasta hoy día no tiene conclusión para los investigadores y es similar a lo ocurrido en el año 2007 de la niña Madeleine McCain, que desapareció del departamento de sus padres y hasta hoy día tampoco ha sido hallada. Este loco 20 está llegando a su fin. Un año marcado sin duda por inusitados acontecimientos. La conocida pandemia del COVID-19 que marcó la vida en todo el planeta, iniciada en China a finales del año 2019, propagada luego al resto del planeta, en Europa, sudeste asiático y más tarde hasta nuestra América. En el plano político, sin duda un acontecimiento diplomático que ha marcado una de las regiones más problemáticas y conflictivas del mundo, el Oriente Medio, fue la iniciativa de paz lanzada por el mandatario estadounidense Donald Trump, intentando acercar la comunidad árabe con el Estado de Israel. Hace más de un cuarto de siglo se firmó por última vez un acuerdo entre un país árabe y el Estado israelí. Fue Jordania en el año 1994 y antes lo había hecho Egipto en el año 1979. Ambos países habían tenido una guerra directa con el Estado de Israel. Este año, 4 naciones que no habían entrado en un conflicto armado directo con el Estado de Israel, pero que mantenían una postura diplomática uniforme en no reconocer a Israel mientras no se estableciese el Estado palestino, este año, decíamos, al fin decidieron firmar un acercamiento, dando un paso significativo hacia la pacificación entre la comunidad árabe y el Estado judío de Israel. Fue en agosto de este año cuando Emiratos Árabes Unidos se acercó al Estado judío. En septiembre lo hizo Bahrein, en octubre se sumó Sudán y este diciembre lo hizo el Reino de Marruecos. El 18 de octubre de este año cerraba un ciclo político nuestro país limítrofe Bolivia. Luego de un año de la renuncia del expresidente Evo Morales, tras unas polémicas elecciones en octubre del año pasado, el 18 de octubre de este año, Luis Arce, candidato de la misma formación política que Morales, resultaba elegido. El año pasado, tras un par de semanas luego de esas elecciones polémicas, la misión electoral de la OEA había establecido que verificó fraude e irregularidades manifiestas en el escrutinio y en todo el proceso electoral. Motivo por lo cual el presidente Morales presentó su renuncia, al verse abandonado incluso por sus bases, cuando la poderosísima Central Obrera Boliviana, la policía y las Fuerzas Armadas y otros grupos políticos le retiraron su apoyo, diciéndoles que ya no podían acompañarle ante lo manifiesto de la situación. Las manifestaciones populares de protesta en las calles también forzaron la situación. Un año duró el gobierno interino, que había marcado elecciones para comienzos de este 2020, pero la pandemia del COVID-19 las fue retrasando en 2 y hasta 3 oportunidades, hasta que en octubre, el domingo 18, se llevaron a cabo las elecciones, consideradas suficientemente limpias y transparentes para dar por elegido al nuevo mandatario, Luis Arce, quien significativamente no invitó a Evo Morales al juramento de su mandato y no lo mencionó en su discurso de aceptación del cargo. Pareciera que de esta forma se desligaría políticamente de su poderosísima influencia, dado que Evo Morales sin duda aún tiene una gran ascendencia política en su pueblo y entre sus votantes en Bolivia. Así lo demostró cuando 2 o 3 semanas después regresó a su país siendo recibido por una multitud de partidarios. Hoy en día está por verse si Luis Arce gobernará como Lenín Moreno en Ecuador, habiéndose librado de la sombra de su antecesor Rafael Correa, o tendrá que negociar con Evo Morales la administración del poder en Bolivia.
El 3 de noviembre de este año, los Estados Unidos de América eligieron a su presidente. Se presentaba para la reelección el actual mandatario Donald Trump, por el Partido Republicano, y como contendiente tenía a Joe Biden, por el Partido Demócrata. Las elecciones estuvieron marcadas por denuncias increíbles de irregularidades en esa robusta y antigua democracia. El equipo legal de Donald Trump alegó que en el escrutinio posterior a las elecciones del 3 de noviembre se dieron notas manifiestas de un posible fraude masivo en media docena de estados claves. La noche del 3 de noviembre, cuando Donald Trump lideraba por un margen sustancial las elecciones en estos 6 estados claves, Joe Biden anunció que hablaría en televisión. Se esperaba quizás su reconocimiento de la derrota, pero al aparecer ante los medios, Biden declaró que los resultados no eran suficientemente finales para considerarse derrotado. Por lo tanto, esperaría el escrutinio del día siguiente y los días posteriores. Donald Trump denunció esta situación como una maniobra dilatoria, dada la enorme ventaja que poseía en esos estados. No obstante, el conteo fue suspendido. Al día siguiente, en el transcurso de la mañana, la gran ventaja de Donald Trump se fue diluyendo cuando comenzaron a contarse los votos enviados por correspondencia, que favorecieron notablemente al candidato demócrata. Donald Trump denunció fraude masivo ante una serie de irregularidades constatadas, que los demócratas sostienen que son simplemente cuestiones técnicas y anecdóticas, pero que los republicanos, con Donald Trump a la cabeza, afirman que se trata de un plan calculado para robarse las elecciones. Locales de votación tapiados para evitar que los veedores republicanos constaten el escrutinio. Suspensión del conteo de votos y reinicio en horas de la madrugada sin veedores. Constatación de personas fallecidas votando en el padrón electoral. Entre otras irregularidades, la más notable quizás, la utilización de máquinas electrónicas que demostraban permanentemente fallas a favor de Biden en contra de Trump. Estas situaciones han llevado al presidente estadounidense a denunciar que él es el presidente electo. No obstante, este 14 de diciembre el colegio electoral confirmó la victoria de Joe Biden, algo que sin embargo debe ser confirmado por el Congreso estadounidense el 6 de enero del año que viene. Es ahí cuando Donald Trump aún espera que pueda revertir la situación. Es así que estas elecciones de este año en los Estados Unidos aún no está total y definitivamente cerrada. Algo inusitado, muy acorde con este loco año 20 que termina.